les invito a reflexionar sobre Mateo 11, 25 al 30, que dice estas palabras. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos llama, que nos inspira, que nos motiva en todo momento y circunstancia. Gracias porque podemos compartirla en comunidad y alimentarnos mutuamente con tu amor, con ese que nos mostraste en Cristo Jesús y a lo largo y ancho de toda esa historia de tu pueblo que siempre ha tenido vaivenes, idas y venidas, pero que supo saber y supo encontrar en ti la fortaleza que le necesitaba para seguir adelante. Quédate en medio nuestro, Dios, guíanos con tu Espíritu, te lo pedimos una vez más, como te lo pediremos siempre. En medio nuestro tú estás, y cuando tú estás, estamos seguros, estamos tranquilos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. La verdad este texto es uno de los indicados en el leccionario y vino casi como anillo al dedo, diría, pensando en lo que es el tiempo que vivimos, ¿no? Y esta fiesta en particular, donde de alguna manera creo que podemos decir o podemos sentir que empieza como a relajarse cierta tensión, a sentirse cierto alivio después de mucho tiempo de encierro, de mucho tiempo de no tener contacto humano, de mucho tiempo de no tener esta posibilidad de encontrarnos en torno a una rueda como estamos hoy, ¿no? Y eso es solamente una de las tensiones o de las cargas que llevamos. Seguramente llevamos muchas otras cargas como creyentes, también como comunidad, como las que llevamos como sociedad. Sin duda alguna estamos en tiempos difíciles, ¿sí? Donde mucha gente padece un montón de cosas, padece las consecuencias de la pandemia, donde mucha gente ha perdido seres queridos, donde mucha gente todavía sigue con miedo. Y todo eso creo que como sociedad nos tensiona, ¿no? Nos produce una aprensión, una incertidumbre que pesa, ¿no? El miedo pesa, las cargas pesan, ¿no? Pesan en nuestra vida, pesan en lo que es nuestra forma de existir, de poder manejarnos, ¿no? Siempre digo, ¿no? El sentimiento es algo que se siente, se traduce en cómo uno se siente. Hay momentos de la vida que uno se siente liviano y ágil, espiritualmente hablando, ¿no? Y hay momentos de la vida donde uno siente como agobio, ¿no?
por las situaciones, ¿no? Aunque no necesariamente tenga algo específico que lo esté oprimiendo, como una enfermedad o alguna situación difícil específica. Hay contextos, hay situaciones que se conjugan unas con otras para hacer que a veces en nuestra vida nos sintamos así, agobiados, cargados. Y entonces esta palabra de Jesús que nos invita y que nos llama, vengan a mí, dice, ustedes que están cansados, cargados de sus trabajos, de sus cargas, bueno, vengan a mí y en mí encontrarán descanso, encontrarán alivio, encontrarán eso que precisan, esa fuerza renovadora, ese nacer de nuevo, que es el Evangelio, ese nacer de nuevo, que es la propuesta de vida que Cristo nos trae. Y creo que viene muy bien para el tiempo que vivimos. Y es interesante que esa alabanza, ese alivio, viene precisamente vinculado ¿a qué? A una alabanza, a una alegría, que es la alegría de descubrir que Dios se manifiesta en lo pequeño, en lo sencillo. Y concretamente en los pequeños y los sencillos, en los niños, en los sencillos, en los simples. Dios se ha revelado en los niños. De hecho, Dios se revela como un niño, viene al mundo como un niño. Y pone a los niños, ¿a quiénes? Hay que decirlo, en el mundo, en el tiempo de Jesús, los niños que eran marginados de la sociedad, que eran discriminados, que eran dejados de lado. Bueno, en ellos Dios se manifiesta. Y a ellos pone Jesús como ejemplo y les dice a los discípulos, miren, quien no esté dispuesto a vivir como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Poner a los niños como ejemplo, ponerlos como ejemplo, es revolucionario en el tiempo y en la cultura de Jesús. Y eso es algo que la gente tenía nublado, era algo que la gente que escuchaba a Jesús no veía. De repente vivimos en un tiempo diferente que valora de una manera diferente a los niños, pero en el tiempo de Jesús no era así. El niño era a veces medio una carga, un esclavo a veces, bueno, de hecho a veces lo vendían a los niños como esclavos para pagar las deudas, en fin, un concepto obviamente muy lejano al que tenemos ahora, ¿no? Pero quiero destacar justamente esto, ¿no? Es decir, que Jesús ponga a los niños como ejemplo, los ponga como puso cuando sus discípulos querían correr a la gente que les llevaba a los niños, ¿no? Exactamente. Les ponen un niño, dejen que los niños vengan a mí, no se le impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Eso es revolucionario, extraordinario. Y eso se diferencia de la sabiduría clásica o tradicional, que ponía el énfasis en los sabios, en los entendidos, en las academias, cosa que puede seguir ocurriendo, ¿no? Yo creo que es muy interesante, justamente no se trata de negar la academia, no se trata de negar la ciencia de ninguna manera, sino de siempre vincular la ciencia, la academia, la investigación científica, vincularla a la vida cotidiana. Esa fue la gran contribución de la teología de la liberación, allá por los años 60 y 70 y más adelante también. Es decir, vincular la reflexión teológica a la vida concreta de las personas. No una teología de escritorio, o sea, porque si uno hace una teología en una torre de marfil, ¿no? En una esfera de cristal, es una cosa.
va a producir ciertos resultados teológicos. Pero si uno hace teología tomando mate en torno a un fogón, con un humilde, con un sufriente, con alguien que padece hambre y frío, el resultado es completamente diferente. Y en realidad todos hacemos teología. Y creo que ahí está una de las grandes contribuciones justamente de la teología latinoamericana. Y la otra cosa que de repente de este texto puede resultarnos extraña, pero que tiene su explicación, es esa palabra de Jesús que dice: el yugo que les pongo, acepten el yugo que les pongo, ¿no? Porque, como es, aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. El yugo en realidad, a veces uno se imagina el yugo de los bueyes, ¿no? Que de liviano no tiene nada. Y es algo tremendamente opresivo en realidad. En realidad, en el tiempo de Jesús se le llamaba yugo a otra cosa, que hoy lo llamaríamos una mochila, ¿no? Era en realidad un armazón de madera que servía para transportar, para facilitar el transporte de cargas pesadas. En realidad era una herramienta facilitadora, y no algo opresivo, por el contrario. Pero de todas maneras era una carga. Pero era como una ayuda para llevar cargas. Era como, no es lo mismo cargar una piedra en las manos que cargarla en algo que facilita el trabajo. El concepto que siempre, por lo menos yo, tenía era el otro yugo. Siempre el sacrificio, estar sufriendo, y bueno, y como que eso se transmitió también a nivel institucional en algunas iglesias. Sí. Bueno, Cristo llevando la cruz es como que... claro, se resume por eso. Es como que el sufrimiento, te llama el sufrimiento, entonces por eso no está muy bueno. Exactamente. Pero se cultivó eso. Sí, de alguna manera. Creo que surge justamente a partir de un error de concepto, ¿no? Seguramente sacado la crucifixión, supongo, eso de cargar la cruz y demás. Exactamente, sí. Y no quiere decir que no tengamos cargas que llevar. Obviamente que tenemos cargas que llevar, ¿no? Nadie dice, Jesús no nos dice: síganme que todo será fácil y tranquilo. Es decir que hay consecuencias, el asumir la fe coherentemente y consecuentemente, obviamente que tiene consecuencias a veces que no son sencillas, ¿no? Según los contextos en que vivamos. Pero la palabra de Jesús es una palabra de aliento, porque si no, fíjense que es contradictorio el texto. Dice: vengan a mí, descansen y les pongo el yugo. Es contradictorio. ¿Qué voy a ir ahí si me van a poner? La invitación tiene que ser. Hay mucha gente que piensa eso en las religiones. Seguro, sí. Exactamente. Pero es interesante ahí, ¿no? Me parece, porque decir, ¿en qué reside o dónde radica lo liviano de Jesús? ¿En dónde radica la liviandad o el alivio que Jesús nos trae? El amor. Y fíjense a qué lo relaciona. Aprendan de mí, dice, y sean pacientes, y sean humildes. En la paciencia y en la humildad, que está relacionado exactamente con el amor, digamos, el amor es la raíz, ¿no? Es la raíz del proyecto de Jesús. Allí, en esa paz que viene del saber estar en el camino de Jesús, en el camino correcto, de ahí viene el alivio. No de la ausencia total de conflictos o de problemas, sino el de saber que estamos en un camino en el que Dios nos ha convocado y Dios nos va a acompañar, y Dios nos está acompañando. Entonces, me parece que en este tiempo que vivimos, tenemos que agradecer, en primer lugar, agradecer a Dios
esta posibilidad y por supuesto seguirle pidiendo que nos dé su fortaleza, su espíritu para seguir adelante, para que podamos cumplir con nuestra misión y para que podamos encontrar en Él el alivio que necesitamos y también las herramientas que nos permitan ser eficaces con nuestra fe, con nuestro testimonio, ser eficaces en nuestra misión. Que el Señor nos ayude en este tiempo y nos permita llevar adelante nuestra vida de esta forma. Amén. La clave es cuál es la misión. La clave es cuál es la misión. ¿Cuál es la misión? Sí. Todas las misiones está eso para otro. Por supuesto que da para mucho. Por supuesto. Pero siempre recordar, ¿no? Que el Evangelio es liberador. El Evangelio siempre nos quiere llevar, nos conduce a la libertad. Y el camino a la libertad no siempre es sencillo, ¿sí? No siempre es un camino fácil, ¿no? A veces, bueno, hay que atravesar desiertos, pero es el camino que lleva, el camino de la vida, en definitiva, Jesús. El tiempo ha llegado, el pueblo grita hoy, tus manos y las mías hablarán. La libertad se acerca, es la resurrección de un pueblo que ha vivido en el dolor. 134 de los cancioneros. libertad.